Hola a todos, yo soy Génesis y bienvenido a mi canal de La culpa es de Tales de Mileto. En el video de hoy veremos la segunda parte de la introducción de las unidades de medida. Las unidades de medida fueron de las primeras herramientas creadas por los seres humanos. Las sociedades primitivas necesitaron medidas rudimentarias para realizar muchas tareas, como sería la construcción de viviendas. Se pueden destacar las sociedades como Egipto, Mesopotamia y Valle del Indo, como los primeros en desarrollar unidades. Sin embargo, con el tiempo fueron sumándose más civilizaciones que implementaron y mejoraron las unidades de medida, así como los sistemas de medición que estuvieron basados en el uso de las partes del cuerpo humano y los alrededores naturales como instrumentos de medición. Pero eventualmente se fueron desarrollando mejores y mejores unidades de medida. Esto no fue una tarea fácil, ya que conseguir esos objetos dependía de mucho avance tecnológico. Por tal motivo, hubo muchas unidades de medida, pero estas iban siendo revocadas por unos más precisos, como en el caso del metro, que inicialmente se estableció como la 10.000.000ª parte de un cuarto del meridiano terrestre. Luego de muchas investigaciones lograron conseguir este valor, y la longitud que resultó de esa cuenta se usó para fabricar una barra de platino, bautizándola con el nombre de metro. Entonces se hicieron y guardaron varias copias de ese metro patrón en una bóveda de seguridad, protegida del herrumbre, el frío, el calor y de los ladrones. Es a partir de este momento que todas las mediciones fueron comparaciones con respecto a esa barra de platino. Sin embargo, hubo mucha propuesta durante muchos años, hasta que en la actualidad se definió el metro como la distancia que recorre la luz en el vacío durante un intervalo de 1/299.792.458 de segundo. Por tal razón, en la actualidad, cuando medimos un objeto usando como referencia la longitud que representa un metro, estamos indicando cuántas veces la distancia que recorre la luz en el vacío durante un intervalo de 1/299.792.458 de segundo cabe en el objeto a medir. Es decir, que el objeto que tú midas es X cantidad de veces más grande que la distancia que recorre la luz en el vacío durante un intervalo de 1/299.792.458 de segundo. Lo mismo ocurre con la longitud, el tiempo, con la temperatura, con el peso, entre todos. Todos estos patrones en la actualidad son replicados en lo que se conocen como instrumentos de medición. Estos no son más que una réplica de esos valores que anteriormente se calcularon, se consiguieron o se establecieron. Y a pesar de que actualmente tenemos un sistema de unidades funcional, no descarta el uso de las unidades rudimentarias, ya que estas suelen ser una herramienta demasiado útil a la hora de realizar una medición si no tienes algún instrumento contigo mismo en ese momento. Ocurre muy seguido que la gente aún sigue realizando mediciones comparando el objeto con su mano, de tal manera de tener una longitud general, nada específico, pero que sirve para tener una idea. De modo que usar unidades rudimentarias puede ser una tarea divertida, la cual se puede operar sin problemas con todos los fundamentos lógicos de la matemática. Y también se puede incluso utilizar como primera acción en algún apuro, y luego transformarlos en alguna unidad actual. Y son exactamente estos puntos los que vamos a ver a continuación. Cuando hablamos que podemos operar matemáticamente de la misma forma con las unidades rudimentarias, hago referencia a que se pueden resolver ecuaciones o problemas de cualquier tipo lógico-matemático con el uso de estas unidades, como sería el caso de sumas algebraicas, es decir, sumas de distintas unidades, y todos sabemos que no se pueden sumar unidades distintas. Pero, ¿por qué no se pueden sumar? Esto se debe a que no tiene sentido sumar unidades que no valen o representan lo mismo, ya que realmente no estás agrupando datos que te expresen diversos valores de la misma unidad. Y organizándolos no nos representaría un verdadero valor o un verdadero orden, sino que simplemente estaríamos sumando distintas magnitudes de los objetos y al agruparlos no estaríamos representando nada. En la siguiente gráfica veremos un ejemplo bastante exagerado de sumar unidades diferentes.
¿Qué valor obtendríamos de esta suma? Longitud, edad. Esto es algo básico que atribuimos de las ecuaciones. Sin embargo, este fundamento aplica también con unidades rudimentarias. Es decir, en esta tabla vemos una suma de objetos diferentes entre sí, pero que es básicamente lo mismo que ocurre cuando sumamos unidades de longitudes diferentes, ya que ninguna realmente representa el mismo objeto a comparar, a pesar de que estas sean longitudes. Por tal motivo, cuando se sumen, estas no me estarán representando correctamente la longitud del objeto que yo estoy midiendo. Si tenemos una medición de longitud con la unidad de manos y queremos operar con la unidad pies, entonces hay que convertirla a su valor en unidad de pies y así poder sumar las unidades de manera correcta. El uso de estas unidades antiguas, a pesar de ser complicadas, poco eficientes y dificultan la comunicación de las mediciones, tenemos que tener claro que todo esto es por el hecho de que mi pie, mi mano o mi pulgar no mide lo mismo que el de ustedes. Esto se podría solucionar, como mencioné anteriormente, quizás prestando mi zapato a todo el mundo o no. ¿Qué tal si simplemente replicamos mi zapato y hago un modelo para cada persona en el mundo? Evidentemente esto existe y se conocen como los instrumentos de medición, y ya ahora podemos entender el origen de estos instrumentos y ver que ellos no son más que un objeto que sirve como patrón y que trae consigo plasmado la magnitud que representa esa unidad. Nosotros mismos podríamos utilizar alguna parte de nuestro cuerpo y replicarla en un papel, un cartón y medir sin necesidad de estar colocando nuestro pie en la mesa del comedor. Simplemente hay que usar un modelo, un patrón que tenga la longitud de mi pie y usarlo como un instrumento de medición. Entonces así estaríamos midiendo todos los objetos comparándolos con la longitud de mi pie. Aquí les colocaré un enlace donde podrán descargar una práctica en la cual realizarán sus propias unidades y las plasmarán en un instrumento de medición y harán unas mediciones que luego podrán convertir a otra unidad que previamente ya hayas creado. Al mismo tiempo podemos utilizar esas medidas y realizar equivalencias. En el caso de la unidad dedo, que podemos usarla para realizar mediciones, también se puede comparar la medición de mi dedo con respecto a otra unidad de medición, como sería el caso de hacer una comparación de una medida tomada con la unidad dedo y otra con la unidad metros y establecer la proporción de estas unidades, es decir, cuántos dedos equivale a cierta cantidad de metros. Usualmente se efectúan usando como base el 1, como la cantidad de una unidad, es decir, un metro equivale a, por ejemplo, 15 dedos. Sin embargo, también podría ser 30 dedos equivalen a 2 metros, solo que es más fácil operar a una de las dos unidades con el valor de 1, ya sea las manos o los metros, porque con el 1 se puede hallar la proporción directa. Busca tu regla, mide el largo de tu dedo y haz el siguiente análisis con la siguiente información. Si el dedo de mi mano mide 5 centímetros y yo sé que 5 centímetros mide la unidad dedo y estoy midiendo un objeto de longitud de 10 dedos, puedo concluir que el objeto que midió 10 dedos, si lo quiero transformar a centímetros, entonces su valor sería la multiplicación de 10 dedos por 5 centímetros, que es el valor en centímetros de cada dedo. Esto nos daría como resultado 50 centímetros. Esto ocurre ya que si un dedo equivale a 5 centímetros y el objeto que medí le caben 10 dedos, es decir, que el objeto que medí es 10 veces más grande que la longitud de mi dedo, pues tengo que simplemente representar la longitud de mi dedo en centímetros y sumarlo a la cantidad de dedos que cabe en el objeto que medí, es decir, sumar 5 centímetros 10 veces. Y listo, es una manera eficiente y rápida para poder usar unidades distintas. Es un truco que también puede sacarte de un apuro si no posees un instrumento de medición contigo en ese momento y que ya luego podrías simplemente transformarlo a una unidad que utilizamos en la vida diaria. Aquí les anexaré otro PDF con una práctica donde en conjunto con la práctica anterior, luego de haber realizado su instrumento de medición, convertirán estas unidades rudimentarias a las unidades del sistema internacional. Eso sí, debemos ser conscientes que no son unidades puramente científicas y no son las más precisas, ya que al momento de marcar el dedo como patrón quizás cometamos errores al replicarlo.
Entender instintivamente este concepto nos proporcionará más creatividad a la hora de resolver problemas, ya que implica un nuevo panorama de aplicaciones que tener en cuenta, como podría ser el caso de estudiar física. Quizás si tuvieras que resolver ejercicios de velocidad, lo primero que pensaría sería en metros sobre segundos. Pero esto no es una simple unidad y ya, esto es una estructura lógica. La división nos indica que si en 2 segundos yo recorrí 10 metros, entonces si se reduce significaría lo mismo que decir que en 1 segundo recorrí 5 metros. Entonces la unidad sería 5 metros por segundo, pero también podría ser 10 metros por cada 2 segundos, también podría ser 20 metros cada 4 segundos. Tú puedes establecer las condiciones de las unidades. También hay muchas más situaciones donde se puede aplicar esa sencilla división, como por ejemplo, en vez de usar metros, la unidad de longitud podría ser sustituida por vasos de agua, y decir que si yo lleno 2 vasos de agua en 10 segundos, resultaría en que tendré 0.2 vasos de agua llenos al cabo de 1 segundo. Si dividimos los 2 vasos de agua en 10 segundos, nos dará cuántas botellas se llenan al cabo de 1 segundo. Recordemos que en la división ocurre una distribución con referencia a una unidad, es decir, de los 2 vasos de agua de ese total, ¿cuánto corresponde a cada unidad que conforman los 10 segundos? Aunque parezca obvio, unidad es igual a 1. El número 10 está compuesto por 10 veces el número 1. Por tal motivo, de los 2 vasos se distribuirá una parte igual a cada uno que conforma al número 10. También te podría preguntar, en base a los datos anteriores, ¿cuántos vasos de agua llenaría en 20 segundos? La respuesta sería 4. Entender estos puntos explicados nos facilitará trabajar con unidades y la resolución de problemas. La unidad metros por segundo se podría decir que es una unidad compleja, ya que es una unidad que contiene 2 unidades, una de longitud y otra de tiempo. Por lo tanto, definir su valor depende del valor de la otra unidad. En el caso de este tipo de unidades, la misma unidad ya nos está hablando de una proporción, ya que nos indica que cierta cantidad de metros ocurre en cierta cantidad de segundos, específicamente como la unidad lo indica, X cantidad de metros en 1 segundo o X cantidad de metros en X cantidad de segundos. Sin embargo, hablaré un poco más profundo sobre estas unidades complejas en otro video, donde les explicaré por qué todas estas unidades se hacen en base al tiempo. Y en conclusión, una unidad de medida toma su valor a partir de un patrón o de un valor definido previamente. Es decir, la unidad de medida surge de fenómenos u objetos que sirven como punto de referencia para establecer el valor de las unidades y por consiguiente poderlas usar como modelo para realizar mediciones. Y es así, cuando medimos la longitud de un objeto, estamos viendo cuántas veces cabe ese determinado objeto en la longitud del objeto que yo quiero medir. O pues básicamente decir cuántas veces cabe ese objeto en un intervalo determinado entre un punto inicial y un punto final. Y para que todos tengamos el mismo resultado, debemos usar la misma referencia como unidad de medida. Y sin nada más que decir, si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete y recuerda visitar mi página web de La Culpa es de Tales de Mileto, donde hay contenido relacionado que sé que te va a gustar.